Mecánica de fluidos. Está comprendido dentro de la mecánica de medios continuos que estudia el movimiento de los fluidos, así como la fuerza que los provocan. Se divide en estática de fluidos y dinámica de fluidos. Dinámica de fluidos. Las moléculas de los fluidos pueden desplazarse libremente, lo que da lugar a que tengan una gran variedad de movimientos. En una corriente fluida y en un instante determinado, cada partícula va a poseer una velocidad que queda definida en un campo vectorial de velocidades. Su presentación gráfica se realiza mediante líneas vectoriales, llamadas líneas de corriente. Dichas líneas son tangentes en cualquiera de sus puntos a la dirección de la velocidad de la partícula fluida. Por otra parte, también podemos seguir el curso de cada molécula individualmente y así obtenemos las trayectorias que en general son líneas, diferentes a las líneas de corriente. Si el régimen es estacionario, es decir, la velocidad de fluido y demás magnitudes físicas en cada punto son constantes en el tiempo, la línea de corriente y las trayectorias son coincidentes. Ecuación de continuidad. La ley de la continuidad expresa la conservación de la materia en una corriente fluida. En las corrientes fluidas, en ocasiones es útil utilizar lo que se conoce como tubos de corriente, que son superficies formadas por todas las líneas de corriente que cortan a una línea cualquiera, siempre que sea cerrada. En regímenes estacionarios, los tubos de corriente se comportan como verdaderas tuberías, por lo que circula el fluido sin atravesar sus paredes. Se puede concluir que, puesto que el caudal debe mantenerse constante a lo largo de todo el conducto, cuando la sección disminuye, la velocidad del flujo aumenta en la misma proporción y viceversa. Es decir, el área de la sección transversal de un tubo multiplicada por la velocidad del fluido es constante a todo lo largo del tubo. El producto AB, que tiene las dimensiones de volumen por unidad de tiempo, se conoce como caudal. Por efecto de la fuerza de gravedad, a medida que el agua cae, aumenta su rapidez. Al aumentar la rapidez del fluido, disminuye el área transversal por la que circula. Esto se explica por la conservación del caudal, Q1 igual a Q2. En este punto, el área transversal A1 es mayor, y la rapidez, V1 es menor. El caudal en dicho punto es Q1 igual a 1 por V1. En este punto, el área transversal A2 es menor, y la rapidez, V2, es mayor. El caudal en dicho punto es Q2 igual a 2 por V2. Luego, se cumple que A1 por V1 igual a 2 por V2. Esta relación se conoce como ecuación de continuidad. Ecuación de Bernoulli. En dinámica de fluidos, el principio de Bernoulli, también denominado ecuación de Bernoulli o trinomio de Bernoulli, describe el comportamiento de un líquido moviéndose a lo largo de una corriente de agua. Expresa que en un fluido ideal, en régimen de circulación por un conducto cerrado, la energía que posee el fluido permanece constante a lo largo de su recorrido. La energía de un fluido en cualquier momento consta de tres componentes. Cinética es la energía debido a la velocidad que posea el fluido. Potencial o gravitacional es la energía debido a la altitud que un fluido posea. Energía de presión es la energía que un fluido contiene debido a la presión que posee. La siguiente ecuación, velocidad al cuadrado por densidad sobre 2 más presión más densidad por aceleración gravitatoria por altura en dirección de la gravedad igual a constante. Para aplicar la ecuación se deben realizar los siguientes supuestos. Viscosidad igual a 0, es decir, se considera que la línea de corriente sobre la cual se aplica se encuentra en una zona no viscosa del fluido. Caudal del constante, fluido incompresible, donde densidad es constante. La ecuación se aplica a lo largo de una línea de corriente o en un flujo laminar. Aplicación del principio de Bernoulli a la vida cotidiana. Chimenea.
Las chimeneas son altas para aprovechar que la velocidad del viento es más constante y elevada a mayores alturas. Cuanto más rápidamente sopla el viento sobre la boca de una chimenea, más baja es la presión y mayor es la diferencia de presión entre la base y la boca de la chimenea. En consecuencia, los gases de combustión se extraen mejor. Tubería. La ecuación de Bernoulli y la ecuación de continuidad también nos dice que si reducimos el área transversal de una tubería para que aumente la velocidad del fluido que pasa por ella, se reducirá la presión. Natación. La aplicación dentro de este deporte se ve reflejada directamente cuando las manos del nadador cortan el agua generando una menor presión y mayor propulsión. Carburador de automóvil. En un carburador de automóvil, la presión del aire que pasa a través del cuerpo del carburador disminuye cuando pasa por un estrangulamiento. Al disminuir la presión, la gasolina fluye, se vaporiza y se mezcla con la corriente de aire. Aviación y vehículos de alta velocidad. La sustentación de un avión puede describirse como una diferencia de velocidades en las alas de los aviones. Por consecuente, si en los estrados el viento fluye más rápido, entonces se genera una pérdida de presión. Y como en los estrados hay menos velocidad, su presión es mayor. Esto genera una fuerza de sustentación que le da al avión una ayuda para mantenerse en el aire. De esta forma, el ángulo de ataque del ala determina la diferencia de presión existente. Y cuanta sustentación resulta, lo mismo sucede a la inversa con los alerones de los vehículos de alta velocidad, como los de Fórmula 1. El efecto Venturi se explica por el principio de Bernoulli y el principio de continuidad de masa. Si el caudal de un fluido es constante, pero la sección disminuye, necesariamente la velocidad aumenta tras atravesar esta sección. Por el teorema de la conservación de energía mecánica. Si la energía cinética aumenta, la energía determinada por el valor de la presión disminuye forzosamente.